Antes que nada, muchísimas gracias a todos por acudir aquí presencialmente y también a todos los que están conectados de manera online. Les doy la bienvenida a esta última sesión de cirugía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Quiero recordar que estas sesiones se hacen desde hace muchos años y bueno, pues recordando que parece muy repetitivo, pero que después de una pandemia de 2 años y medio, anteriormente estas sesiones se hacían de manera presencial en la Multiteca, en donde acudíamos no más de 10, 15 personas. Después vino la pandemia y pues empezamos a hacer estas sesiones de manera online, totalmente online, y posteriormente pues ya continuamos a la versión híbrida. Y hoy en día pues cada vez esto ha crecido gracias a la tecnología y pues hoy en día pues podemos ver que cada vez somos más los que asistimos a estas sesiones. Ya llevo 3 años coordinando estas sesiones y la verdad es un gusto para mí tener gente como todos ustedes. En esta ocasión quise presentar un tema y tener a un invitado muy especial, puesto que quería que fuera un tema ligero, no tan científico y algo más amistoso como para poder tener un brindis de fin de año. De hecho, yo creo que este es el primer brindis de todos aquí en este hospital. Y bueno, pues es un gusto para mí poder presentarles el día de hoy a un invitado muy especial, que es mi socio, el doctor Salvador Medina. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, pues él es cirujano general, cirujano laparoscopista, hace cirugía de colon y recto. Y bueno, pues ya saben que tiene una amplia trayectoria aquí en las instalaciones del Hospital Ángeles del Pedregal, desde que inclusive era Hospital Humana. Pues es un honor para mí invitarlo para que pueda dar la plática del día de hoy. El tema es cirugía, arte y ciencia. Un aplauso para el doctor. Gracias, Gaby. Cuando recibí la invitación, muchas gracias a la Sociedad Médica, Gaby, eh, me invitan porque tenemos experiencia o mucha experiencia en la cirugía. Se agradece. Eh, es un tema que podría tratarse en 10, 15 minutos o toda la vida. Hablar de ciencia y arte depende cómo lo enfoquemos, qué querramos decir, qué significa para nosotros. Cuando vi este tema dije, bueno, nosotros casi todos los que estamos aquí, muchos de los que están conectados, desde que entramos a la escuela de medicina estamos relacionados con la ciencia. Aprendemos, estudiamos, nos hacen estudios. Somos de las pocas profesiones que cada tanto tenemos que presentar exámenes para que alguien nos diga que sabemos. Entonces, sí, estamos relacionados con la ciencia de mucho tiempo. Por lo tanto, no vamos a hablar de la ciencia. Prefiero darles unos conceptos muy propios, muy personales acerca de la relación entre la cirugía y lo que podríamos considerar el arte. Lo primero que llega a la mente, en mi caso, es ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de arte? El médico cirujano, digo, somos cirujanos, pero todos somos médicos. ¿Es o puede ser un artista? ¿Lo que hacemos es o podría ser arte? Esta es una pregunta que me ha perseguido durante muchos años y se los voy a comentar porque después de estos minutos que vamos a hablar, sí me gustaría ver qué es lo que piensan al respecto. ¿El arte se aprende o el artista nace y de repente tiene una inspiración y hace cosas? ¿O tenemos que seguir un proceso de educación en esta disciplina? Es algo que sí quisiera ahondar y preguntarles. ¿Qué figuras de la historia, qué han dicho acerca del arte? Y bueno, es decir, hay arte desde las cuevas, ¿no? De Lascaux y todos ellos, pero alguien que habló acerca del arte en forma muy formal, pues, en los diálogos, Platón nos dice, aparte de muchas cosas, que para hacer arte
tiene que ser útil para el que lo recibe. Útil en cosas, útil en pensamientos, útil en percepción de la belleza, pero para él, si no tiene utilidad lo que hacemos, pues no es arte. Y algunos de sus discípulos, yo les digo los fellows de Platón, Sócrates, además de hablar de muchas cosas de arte, decía e insistía, tenemos que comunicarnos, tenemos que establecer un diálogo. Y ese diálogo, esa retórica, es arte. Aristóteles, dentro también de muchas cosas que decía, era la capacidad de hacer, pero en un proceso verdadero de razonamiento. Ahí es donde viene la razón de Aristóteles. Entonces, si no entendemos lo que estamos haciendo, si no tenemos el conocimiento de lo que queremos hacer, difícilmente vamos a llegar a considerarnos como artistas o hacer arte. Luego, Emmanuel Kant dijo, bueno, sí, pero si quieres ser artista tienes que seguir unas reglas. Ahora, no reglas de alguien que te dice, pórtate bien o mal, no. Él se refería a que tenemos que tener un proceso de aprendizaje. Si nosotros vemos a alguien que manifiesta su arte en una cosa casi incomprensible porque es muy moderno, tenemos que entender que empezó con un lápiz y un papel haciendo palitos y bolitas. Es un proceso para llegar a lo que hace, tuvo que seguir una educación, o sea, lo que Kant decía, unas reglas. Finalmente, yo pienso que el artista es el que causa este fenómeno y el arte es el efecto que causa en nosotros. Yo pienso que me encantaría que me explicaran si alguien tiene conceptos diferentes. Para mí el arte es la transformación de algo, pero producida no solamente por la mano del artista, sino también por su conocimiento. Si no sabes lo que estás haciendo, difícilmente vas a cristalizar lo que piensas que quieres hacer. Entonces tienes que conocer antes. Cuando hablamos de arte, híjole, es un concepto multiutilizado, a veces hasta prostituido, diría yo. Donde quiera que voltamos, escuchamos arte, es el arte de aquello. Hay quien habla del arte de la guerra, el arte de la tauromaquia, que aquí con Enrique, pues no vamos a entrar en un proceso de discusión. El arte de la política. Hay gente dedicada a la política que su libro sagrado, pues es El Príncipe de Maquiavelo. Algunos de nosotros, los libros que nos han guiado en nuestro conocimiento y en nuestro actuar, pues son de muchas formas, de muchas maneras. Pero hay gente que piensa que todo esto es arte. Ahora, ¿realmente podemos calificarlo de arte como tal? Si buscamos arte y cirugía, en cualquier plataforma en la que me diga, nos sale una bola de cosas acerca de la cirugía plástica, de la cirugía cosmética. Es casi un sinónimo de una cosa con otra. Y la estética, pues, estudia la naturaleza de la belleza. Y aquí tenemos un problema. ¿Qué es bello? Aquí hay artistas entre nosotros, que la belleza, pues, finalmente es subjetiva. Pero la estética se relaciona con el arte. No hay que confundir estética con arte. Podemos relacionarlos, mas no son sinónimos. El origen de la palabra griego, que se puede traducir más o menos como percepción o sensibilidad, eso quiere decir la estética. Por lo tanto, si nosotros hablamos de arte, tenemos que considerar
si es algo que nos parece bello, si es algo que nos es útil o si es algo que nos permite ampliar nuestro conocimiento de algo. Entonces, estas tres palabras para mí son muy importantes cuando hablamos de arte. Si vamos al Palacio de las Bellas Artes o hacemos un curso de Bellas Artes, generalmente se habla de pintura y escultura. De hecho, en las primeras manifestaciones literarias se habla de la pintura y la escultura como las bellas artes. Después se añadieron otras situaciones como la música y la literatura, ciertamente. Las artes escénicas. ¿Cómo nosotros no vamos a estar ajenos a lo que cantaba Pavarotti o lo que bailaban las divas del ballet Bolshoi en las artes escénicas? Yo he estado en contacto con el arte en mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, hasta mis nietos tienen alguna inclinación por algo de esto. La arquitectura, pues evidentemente a muchos de nosotros nos encanta y disfrutamos ver esos monumentos creados que dices, qué barbaridad, qué interesante, o qué bonito, o qué útil. Y la fotografía, pues desde Daguerre, pues creo que es parte de todas las manifestaciones artísticas. Y aquí es donde nos damos cuenta, si hablas con un fotógrafo puro, estricto, te va a decir, la fotografía y el arte, pues es una fotografía en blanco y negro. Si es de color, ya no es arte. Si es originada por computadora, no, pues eso no es arte. Es increíble, acabo de ver una presentación, una computadora de última generación, donde le pones palabras que aparentemente son vagas, son concretas. Oye, amor, libertad. Y empieza a maquinar y de repente te sale una figura que representa el amor y la libertad. Dices, ¿eso es el futuro? ¿Eso va a ser el arte? ¿O vamos a considerar el arte lo que hasta ahora vemos de alguien que hace cosas o que pinta o que esculpe o que declama? Las artes liberales es una traducción muy mala, ¿eh? Este es un concepto muy inglés, liberal arts, que se refiere más bien a las artes que inducen al conocimiento, al pensamiento, a la mejora del espíritu. Entre otras está la ética, la lógica, que podemos, pues aquí con Toño podemos hablar mucho acerca de ética y de lógica. Y finalmente, el arte de la medicina, que es lo que nos ocupa hoy, el arte de la enseñanza en medicina o fuera de la medicina. ¿Es un arte o es una técnica o es una técnica que podría ser arte? Hablando ya del arte y medicina, digo, hay mil ejemplos. Puse estos que me vinieron a la mente, nada más, ¿no? Y sí les pido su ayuda para que me digan, es que te faltó a no sé quién. Ok. El padre dijo, entre muchas cosas, el médico debe tener habilidades y ansiar por conocer. Desde Hipócrates. Lo puso en un libro que se llama Medicina Antigua, Ancient Medicine. Y fíjense lo que decía Hipócrates, no sé cuántos años hace ya, hace muchos. El conocimiento científico no hace por sí solo al médico. Este necesita ciencia y arte. Es un concepto que hoy lo estamos tocando aquí, después de no sé cuántos siglos de haberse pronunciado. Conocimiento. Puse aquí a Ibn Sina, latinizado como Avicena, que es probablemente el prototipo del médico
que él quiere saber. ¿De qué? De lo que sea, de todo. Un verdadero sabio. Tan importante es su figura. No puse a Leonardo porque no era médico, pero pues quizá podríamos ahí ponerlo junto a él, ¿no? Lo importante de Avicena es, le dicen un médico árabe. Nació en Irán, pues no es árabe. Escribía en árabe y profesaba el Islam, pero era un médico persa. ¿Y por qué hago este paréntesis? Jugando fútbol en un equipo que jugábamos contra otros países, cuando jugábamos contra Irán, los que estaban al lado, que eran ingleses, les decían árabes. Pues se enojaban, bueno, porque no son árabes, son persas. Y como eso, puedes ver la percepción de la gente y de lo que tú adquieres y te gusta o no te gusta. Pero Avicena es, para mí, una de las figuras más representativas de lo que es el ansia por conocer. La palabra arte, pues viene de artesano, que no necesariamente un artesano es un artista, pero el artesano hace cosas con sus manos, crea, poco como quizá nosotros en cirugía, un poco. No es lo mismo una persona que crea o que hace una vasija, bonito o fea, a una serie de vasijas que salen de una máquina en serie. Ese no es arte. En cambio, lo que hace el artesano es muy personal, expresa lo que en ese momento está sintiendo. Entonces, esa es la diferencia entre alguien que hace cosas desde cero, de crea o transforma a alguien que copia. Los diseñadores, pues, puedes diseñar cosas muy interesantes y también puedes ser un artista, por supuesto. O puedes diseñar cosas para que alguien te las compre y pues no necesariamente el sentido de lo que estás haciendo es arte. Este es de mi cosecha, ¿eh? Dice, ¿qué es arte? Pues alguien tiene que hacer algo. Y lo que el observador percibe y que causa un efecto en el observador. Si no causa un efecto, pues entonces desvirtúas todo este proceso. Pero también hay que tener cuidado aquí con esto de que los demás opinan, ¿eh? Imagínense que mañana alguien nos habla, Alejandro Barquet me habla y me dice, oye, vamos a oír un concierto de piano, porque el doctor Ulloa va a presentar en la sala Netzahualcóyotl un concierto de piano de Rachmaninoff. Dices, ay, güey, son las ligas mayores esas, ¿no? Vamos a ver al concierto. Y a la mitad del concierto dices, sí está interesante, pero no lo entiendo. Pero termina el concierto y todos se paran a aplaudir, y tú también. Unos cuantos entendieron lo que pasó ahí, unos cuantos saben, y los demás pues quieren pertenecer al grupo para echar porras. Entonces, dependiendo del observador, de lo que entiende el observador y cómo califique la acción de un artista, pues va a ser para ti arte o no. Yo creo que el artista debe crear y no copiar. Hay grandes copiadores. Pero si tú no creas algo o no modificas algo, difícilmente puedes considerarte como artista. Aquí la cuestión es, ¿lo haces eso para los demás o lo haces para ti? Pues ahí tenemos a Van Gogh, ¿no? Cuando hizo sus pinturas, pues era para él le tenía sin cuidado lo que pensaras tú o yo al respecto. Ya después alguien lo descubrió y ya es otra cosa. Pero
hay que también diferenciar lo que el artista hace para uno mismo, lo que te sale, lo que decía Freud, si es algo que traes adentro y que te salga, por algunas circunstancias lo tienes que sacar. Pero ¿quién es el artista? ¿El que crea para él o el que hace algo para los demás? Finalmente, esto que estás percibiendo pues, puede gustarte o no, o puede serte útil o no. Les voy a decir algo que me pasó. Estando en un museo, el Museo de la Reina Sofía, en Madrid. Esto que está ahí es una foto, ¿no? Ahí ves el techo ahí. Hay una banquita ahí enfrente de este cuadro. Difícilmente alguien puede decir, no, es que ese no es arte, hermano. Difícilmente alguien va a decir, el que pintó esto no es un artista. Difícilmente va a haber alguien que lo diga. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver aquí a Guernica. Ok. Leí de Picasso, leí del cuadro y leí de la guerra civil y leí de la relación entre Hitler y Mussolini y leí, ¿y por qué bombardearon este pueblito? Pobres vascos, que no tenían ningún valor estratégico. Y aquí ves el hombre desmembrado y los animales. Nadie puede decir que no es una obra de arte, pero a mí no me gustó. No me gusta lo que significa para mí. No me siento a gusto. No lo pondría en un lugar cerca de mí. No me gustó. Pero ese es problema mío, ¿eh? Este hombre de colombiano, pues tiene pinturas, no sé ni cuánto valga, ¿no? En todo el mundo. Tiene esculturas en las plazas públicas de grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Chicago, en París. Y bueno, yo creo que le interesaría a algún endocrinólogo, a algún cirujano bariatra, analizar este tipo de cosas. Pero sí, para mucha gente es arte. Pero si no te gusta, pues para ti no. Ya hablando de cirujanos, ¿eh? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado en la historia? Y debe haber muchos más, muchos más. Edward Jenner, tipo inglés, eh, estaba en Londres y dijo, no, ya no quiero estar aquí, me voy a mi pueblo, creo que Gloucestershire o algo así. Le encantaba la literatura, un gran poder de observación, veía cosas que los demás no. Y entonces ve allá en su pueblo, en la época de la viruela, digo, donde morían millones de personas. Y vio en las mujeres que hay con las vacas, les sacaban la lechita, tenían unos como granitos ahí, pero no les daba la viruela. Pues nomás el padre de las vacas. Y gracias a él, millones y millones de personas no han muerto por epidemia. Lister pues, nos enseñó a lavarnos las manos, ¿no? Estar ahí, cositas, un gran literato, con mucho interés en lo que los demás escribían. Él escribió obras muy importantes. Llegamos con Billroth bueno, los que hacemos cirugía gastrointestinal, todavía hablamos que sí, le voy a hacer un Billroth 1, Billroth 2. Le voy a hacer un Billroth 2, pero modificado por mí. Está bueno. Pero no se nos olvide el nombre de Billroth. El padre de la técnica quirúrgica y de muchos de cirugía oncológica. Minucioso en sus cosas. Pero más que eso, a mí lo que me llamó mucho la atención de Billroth fueron dos situaciones. Una, gran pianista, y violinista. Un contemporáneo de él, seguramente hemos escuchado música de él, Brahms, cuando escribía sus partituras originales, se las mandaba a ver qué opinaba.
Que le hiciera caso, no, pues no sé. Pero se las mandaba. O sea, es un cuate que tenía una sensibilidad especial y le gustaba la educación, que es algo que vamos a tener que hablar al rato a ver qué opina. Gracias a Virchow se creó el sistema de residencias médicas. Primero en Alemania y después gente que fue desde John Hopkins aquí, que incluso aquí Toño alguna vez hizo una haste radical con muchas cosas, lo trajo la idea de Alemania, vaya a ser, y ahora los residentes de cirugía pues siguen más o menos lo que planteaban. Le interesaba la educación de los cirujanos. Dicen, bueno, considero uno de los padres de la cirugía italiana. Él esculpía y decía que esculpiendo lo que pensaba le ayudaba a la fineza, a la creación de cosas. Muy interesante. Cushing, a los cirujanos, los neurocirujanos, pues, uno de los padres, muchas cosas. Cushing hacía, antes de operar a alguien, digo, el cerebro en su época, ¿quién sabía de abrir el coco? Dibujaba lo que iba a hacer, lo hacía y después dibujaba lo que hizo. Con una técnica brutal que se parecía a Gustavo Doré de Renacimiento, ¿no? Muy interesante, pero sobre todo con la sensibilidad y la facilidad de eso. Que eso le ayudara a ser buen cirujano, no lo sé, pero pues por eso estamos platicando aquí. Bueno, Cushing también, pues ganó el premio Pulitzer de literatura. Ustedes dirán si no tenía intereses por otro lado. Michael DeBakey, lo pongo aquí porque pues al estar en Houston escuchas de él y yo tuve oportunidad de ver un poquito lo que él hacía. Estaba en Baylor, en otra universidad. Interesante. Tocaba sax. Michael DeBakey. Y bueno, ¿y qué importa? Lo que me importa, bueno, Michael hizo, ya saben, inventó que si los rodillos para la circulación extracorpórea y el bypass coronario, que de hecho como anécdota, uno de las gentes que estuvieron con él haciendo lo de los bypass, un cirujano argentino, se apellidado Favaloro, yo tuve la oportunidad de ver su entierro, su sepelio en Buenos Aires, en un lugar espectacular que se llama La Recoleta, que es un panteón. Wow. Pero ese es el margen. Lo importante de Becky, que era músico y tocaba el sax y tenía un montón de cosas, es que su mamá era diseñadora y desde niño lo enseñó a surcirle, diría mi madre, a coser, a bordar, que eso le sirvió para ser fino en sus movimientos. Pues vamos a suponer que sí. Ahí se los dejo. Y aquí viene. Ya vimos a alguien que le interesaba la educación de los cirujanos, de los médicos. El arte debería ser parte de un plan de estudios de los médicos. No hay que confundir temas de cultura con temas de arte. El arte pertenece a la cultura, estoy de acuerdo, pero no necesariamente una cosa es otra. Ahora, los muchachos que ahora están en la residencia dicen, es que tenemos un resto de cosas que hacer y tenemos que ver los trabajos y tenemos que analizar no sé cuánta cosa. Serían mejores damos la oportunidad de acercarse al arte, de verlo, de escucharlo o de hacerlo. Literatura, es difícil que alguien diga, no, me voy a poner a leer a Platón. Es un poco como el Quijote, yo, pues no sé quién lo ha leído completo, ¿no?
o los filósofos. Es muy difícil hacerlo. Yo les recomendaría, los que quieran acercarse un poco a la historia y a la filosofía, de leer algo más moderno. Yo leo a una chica española que se llama Irene Vallejo, que hace algo que yo lo podría identificar como la historia y la filosofía actualizada. Ahora, ¿cómo lo transportamos? ¿Qué es lo que pensaban todos aquellos que ya hablamos? Ahora, y cómo lo aceptamos y cómo lo incorporamos a nuestra actividad diaria. Hablar de ética, de lógica, pues aquí tenemos gente expertos en la ética y en la lógica. Y las manualidades, vale la pena aprender a suturar. Aquí los jóvenes, los cirujanos jóvenes, tienen el interés de ir y hacer en los simuladores y eso, cual está muy bien. ¿Eso te hace mejor cirujano? Finalmente, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que uno quiere como médico? ¿Qué es realmente lo que esto sirva como un periodo de reflexión y decir, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos operar? ¿Queremos utilizar las últimas engrapadoras inteligentes que nos digan hasta dónde le vamos a apretar? ¿Queremos utilizar brazos mecánicos para que no se note nuestro temblor? Quizá es parte del futuro, o quizá es el futuro. Pero nada más eso es el futuro. ¿Queremos tener un poquito de experiencia? ¿Queremos ser médicos que seamos muy buenos operadores o artistas y que empezamos a decir, no, pero yo quiero hacer no sé cuánta cosa, aunque los demás digan, ¿y de dónde sacó esto? ¿O queremos combinar la técnica con tu experiencia? Que para mí eso es el arte. En conclusión, el cirujano con bases científicas sólidas, eso no hay duda, ¿no? ¿Podría beneficiarse del estudio del arte? Yo creo que sí. No sé qué opinen aquí, o no sé cuántas personas están en línea, creo que son 100, son muchas. Yo creo que el arte ayuda a mejorar tu percepción, tu sensibilidad. Las destrezas, pues las tienes que ir adquiriendo. Pero aquí lo importante es cómo balanceas la tecnología que ya está con nosotros. La economía es que está bien cara, man. Y esa tecnología que cuesta, beneficia al paciente. Si el paciente se beneficia, pues no importa lo que cueste. Es lo que hay, esto es lo de hoy. Si no beneficia al paciente en forma realmente importante, ¿como para qué insistir en él? Muchas gracias.